Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda nuevamente el pastor Andrés Bolaños y en esta ocasión quiero compartirle dos versículos que parecieran oponerse entre sí o contradecirse. El primero está en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, cuando dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dándonos a entender que tenemos la fortaleza de Dios, tenemos la capacidad de Dios para resistir el pecado, resistir la tentación y resistir toda obra del enemigo, y es Él, más bien es la tentación la que tiene que huir. Pero por otro lado nos encontramos con Pablo escribiéndole a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en el versículo 22, y el apóstol Pablo pareciera oponerse a Santiago, porque Santiago dice: resistan al pecado y el pecado huirá. Pero en este caso, Pablo le dice a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles. Le está diciendo Pablo a Timoteo: huye tú del pecado. Santiago dice: resístelo y él huirá. Pablo dice: apártate, huye del pecado. Pareciera contradecirse, pero no es así. Santiago tiene razón y Pablo también. Santiago nos hace ver que nosotros ahora hemos sido lavados, hemos sido comprados, la victoria de Cristo sobre el pecado se nos ha dado a nosotros, ya el pecado nos enseñorea de nosotros y tenemos a uno poderoso que está con nosotros y nos da la victoria ante el pecado. Pero también en este caso Pablo tiene la razón cuando le dice a Timoteo: huye del pecado. Huye, pero le es específico y le dice de las pasiones. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones? Porque Pablo entendía que una de las debilidades más grandes que el hombre tiene es cuando se enfrenta a la tentación o al espíritu de la lujuria. La lujuria es uno de los problemas más grandes que los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes, hemos enfrentado durante las épocas, durante la historia. El espíritu de lujuria ha estado ahí presente. Hoy en día es más evidente, es más visible porque tenemos más acceso. Hoy el espíritu de lujuria tiene más acceso, más herramientas para poder capturar el pensamiento, poder capturar la atención de los cristianos y de los no cristianos. Hoy tenemos la oportunidad de acceder fácilmente a la pornografía. Hace 15 años atrás no había más opciones que alguna revista o que alguna opción impresa para poder acceder a la pornografía. No era tan fácil, no era tan accesible como lo es hoy en día, que los niños mismos por medio de sus teléfonos celulares tienen la oportunidad de acceder fácilmente a la pornografía, y no solo el acceso, sino que hoy socialmente se enseña que este tipo de cosas, al igual que la masturbación, son actos legales, son actos justos, son normales y podemos participar de ellos. En los centros educativos hoy se enseña que el sentirse, el poder tocarse, el poder explorarse personalmente, son actos buenos y agradables, y de ahí entonces se incita a la masturbación. La pornografía y el conocer el cuerpo y la belleza del ser humano es algo normal para la sociedad de hoy en día y se le enseña a nuestros hijos, y así el espíritu de lujuria cada vez adquiere y gana un mayor terreno en la sociedad, en la mente, en el alma y el espíritu del ser humano. Pablo dice: huyan de esto. No permitan esto, no permitan que sus hijos estén expuestos a esto, porque ellos ya por sí mismos, por su edad y por su incapacidad, ya son débiles. Y aún aquellos fuertes en la fe como Timoteo siguen siendo débiles ante la lujuria, y por eso un pastor como Timoteo, un hombre que conocía las escrituras desde niño, porque Pablo dice: conoces las escrituras desde niño, le dice a Timoteo. Aún alguien como Timoteo, Pablo le dice: huye, no creas que puedes salir adelante delante de la lujuria. Tienes que huir de él. La sociedad moderna ha adoptado conductas que no se ha dado cuenta, donde está siendo presa y víctima de este espíritu de lujuria: el adulterio, la fornicación, la pornografía, la masturbación, la lascivia y cuanto desorden sexual que vivimos hoy en día es gracias a que tenemos un espíritu de lujuria moverse, y también tenemos personas, hombres y mujeres de fe, ignorantes ante una realidad como esta, creyendo que pueden resistir al pecado, permitiéndose caer en tentación por causa de que no entendemos este llamado que Pablo le hizo
a Timoteo. Hoy los matrimonios caen y caen y caen en adulterio a causa de que no entendemos que debemos de ser fuertes para permanecer al lado de nuestros esposos y esposas y apartarnos de todas aquellas situaciones que nos comprometen, que comprometen nuestra conducta, que comprometen nuestra debilidad que de por sí ya tenemos en nuestros cuerpos. Por ejemplo, la hormona de la testosterona nos compromete y nos predispone a caer en temas sexuales. ¿Por qué? Porque es una hormona que está en nosotros que cuando se activa nos predispone y nos activa todas las áreas sexuales en nuestro cuerpo. Así que nuestro cuerpo mismo actúa y reacciona ante estímulos de la tentación. Por eso es que somos débiles, por eso es que no podemos resistirlo, porque hay una influencia espiritual, pero también nuestro cuerpo ya está disponiéndose para caer en este pecado. De ahí que tenemos que ser cuidadosos los matrimonios, tenemos que ser prudentes. Pablo enseña que el hombre no se niegue a la mujer, ni la mujer se niegue al hombre, a menos que sea por mutuo acuerdo, para sosegadamente someterse por un tiempo al Señor, pero luego vuelvan a unirse para que no entren en tentación, no negarse, pero también tenemos que entender que debemos de llevar una sexualidad agradable y disfrutable dentro del matrimonio, pero que sea santa también delante del Señor, donde nos disfrutemos, donde el hombre no pueda caer en tentación y la mujer tampoco, no solo porque tienen un disfrute sexual, sino porque hay un trato agradable, porque la mujer es tratada como vaso más frágil, porque nos sentimos cómodos al estar juntos y porque le cerramos la puerta a toda tentación y huimos de ella. Le voy a ser muy directo. Los hombres o las mujeres que trabajan debemos de saber que en nuestro trabajo hay personas a las que tenemos que apartarnos. Cuando un compañero o una compañera comienza a tener atenciones más allá de la cordialidad, a tener palabras que exaltan cualidades físicas o cualidades en el ser humano, en el hombre o en la mujer. Nuestras antenitas de vinil deben de encenderse y decirnos: es tiempo de apartarse, de correrse de estas personas. Es tiempo de bloquear números telefónicos de personas que escriben con palabras de doble sentido, que escriben siendo tropiezo para nosotros. Todas estas cosas tienen que ser realmente notables delante de nosotros y no permisibles, porque nos van a llevar a caer en la tentación. Tenemos que ser muy sabios en esto y no podemos permitirnos creer que somos capaces o que en nuestra capacidad somos fuertes y vamos a poder resistir toda esta obra que el enemigo ha tramado y que ha establecido. Como lo dije hace unos minutos, el espíritu de lujuria siempre ha estado trabajando en la historia, pero hoy en día tiene herramientas más fuertes que le permiten desarrollarse y le permiten alcanzar y abarcar todavía gran parte de la humanidad, incluyendo a los cristianos. Porque es fácil acceder a la pornografía, porque tenemos redes sociales que nos permiten un mayor acceso al adulterio, tenemos medios de comunicación como el WhatsApp y otras redes que nos permiten comunicarnos, que permiten al hombre y a la mujer ser vulnerables ante el adulterio, nos permiten ser vulnerables a todo tipo de situación sexual, porque está ahí al alcance de nuestros celulares, al alcance de nuestras manos, y esto está permitiendo entonces que hay un despertar y un desconocimiento de que más bien debemos de apartarnos de todas estas situaciones que nos están poniendo en riesgo y en peligro de perder el matrimonio, de caer en pecado, de una condenación eterna, de llenar nuestra mente y nuestra vida de conductas que no son socialmente aceptables, porque incluso muchas personas que hoy han caído en temas como abuso sexual ha sido a raíz de que sus mentes y sus corazones se han abierto a permitir que la pornografía, que el desorden sexual entren en sus vidas, y pues son tomados entonces por la lujuria y llevados a hacer cosas que nunca quizás pensaron llegar a hacer. Hoy nosotros necesitamos comprender que el dominio propio, fruto de una relación con Dios, no son para resistir a la lujuria, es para huir de ellas y tomar las decisiones sabias, prudentes y oportunas y a tiempo para ser salvos de todo lo que este espíritu trae a la vida del ser humano y sobre todo, en particular, a la vida del cristiano. Cristiano,
Tú que me escuchas, hombre de Dios, mujer de Dios, que estás escuchando este audio, quiero decirte que no tienes la fuerza. La Biblia lo dice. Huye de las pasiones, huye de la lujuria. Tú no tienes la fuerza, ni yo tampoco, para resistir este pecado. Por eso debemos de ser sabios y tener en el Señor la capacidad para huir de este pecado, la valentía suficiente para reconocer que somos débiles y necesitamos correr, romper, arrepentirnos y apartarnos de todo aquello que viene a ser tropiezo en nuestra vida. Es tiempo de retomar la relación del matrimonio con mayor fuerza, de tener tiempos especiales en la pareja, de cultivar de nuevo el matrimonio, no importa los años que tengas. Es tiempo de cerrar el momento, es el momento oportuno para cerrarle la puerta a todo aquel costumbrismo que ha venido a sembrar en el matrimonio, el desinterés y otras cosas más. Quizás ya has pasado por las puertas del adulterio y tienes a una esposa o un esposo maltratado, herido, desconfiado. Es tiempo de retomar esto, de devolverle la confianza, de devolverle la vida al matrimonio y caminar en orden. Joven, tú que escuchas que estás en una relación de noviazgo o que la vas a tener, no permitas nunca estar a solas con tu novia o con tu novio, porque aunque estudien juntos la palabra, se congreguen juntos y se comprometan a mantener la castidad, cuando abres una puerta, definitivamente vas a caer, vas a fallar y pueden venir consecuencias graves. Hoy el mundo está lleno de niños sin padres, de enfermedades de transmisión sexual. Tenemos hoy en día problemas legales a causa de qué? De la fornicación, del adulterio. Familias prósperas que han caído en la ruina porque han caído en divorcios, en pleitos legales, en repartir bienes. Jóvenes con futuros prometedores, hoy con conflictos porque tienen que pagar pensiones alimenticias, porque aquella muchacha que tenía un futuro prometedor hoy está con un embarazo pensando en una de las cosas más desagradables, ruines y bajas que el hombre puede hacer, y es el aborto, pensando en este tipo de cosas a causa de que caíste presa del espíritu de lujuria. Personas con VIH, personas con el papiloma humano y cuánta enfermedad hoy se está manifestando. ¿A causa de qué? De que no tenías la capacidad de resistirte al pecado sexual y caíste en él porque no tuviste el valor suficiente para huir de ese pecado. Recuerda, no tienes la fuerza para poder vencer el pecado de la lujuria, no tienes la fuerza para vencer el adulterio, no tienes la fuerza para vencer la fornicación, no tienes la fuerza para vencer la masturbación, para vencer la pornografía, no la tienes, debes de huir. Esa fuerza sí la tienes, porque el dominio propio viene para que huyas de ese pecado, porque así lo dice la Escritura, no tienes la fuerza, huye de toda pasión. Que no se destruyan más matrimonios a causa del adulterio. Que no hayan más abortos a causa de que creías que podías resistir y no caíste en pecado con tu novia o con tu novio. Que no hayan más índices altos de VIH y de otras enfermedades venéreas a causa de que no fuiste valiente, porque no lo eres. Tienes que resistir el hecho de que no puedes vencerlo y necesitas huir. Que no haya más de esto en nuestras iglesias, en nuestra sociedad. Entiéndelo, por favor, entiéndelo. No somos capaces, no tenemos la fuerza. Aquí nos sirve el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para lo que él puede este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es para decir, yo puedo huir, yo puedo escapar, yo puedo apartarme, yo puedo alejarme, y así voy a poder vencer este pecado de la lujuria. No sean insensatos, no sean ignorantes, porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora que lo sabes, apártate. Ahora mismo, en este instante, borra números de teléfono, bloquea personas en tu teléfono, borra el historial de las páginas a las que has estado visitando, borra en el nombre del Señor las imágenes que tienes guardadas en tu celular. Ve a tu esposa y dile,
Mi amor, esta es la clave de mi teléfono. Yo necesito que tú la tengas y puedas tener acceso a mi teléfono cuando tú quieras. Ve a tu esposo y dile lo mismo. Es tiempo de dejar de traer sombra a nuestra vida. ¿Por qué esposos y esposas hoy tienen que tener claves que no conocen? Porque ninguno de los dos puede revisar o verificar el teléfono del otro. Porque yo tengo mis derechos. El derecho que tú tienes es el derecho a poder apartarte y huir del pecado. Cuando tú vives en la sombra, recuerda que Satanás vive en las tinieblas. Cuando tú vives ocultando algo, recuerda que el que oculta es el padre de mentira, que es Satanás. Tu esposa necesita tener acceso a tu teléfono y tú necesitas tener acceso al teléfono de tu esposa. Así que en este momento toma las decisiones, borra, elimina, apártate de toda relación conflictiva, pecaminosa. Ábrele las puertas a la luz en tu vida. Ve y busca a tu esposa, habla con ella, dale libertad a ella. Ve y busca a tu esposo, dale libertad a él y comencemos un tiempo nuevo, cerrando puertas, viniendo a la luz y permitiéndole al Señor gobernar nuestras vidas mientras tú y yo nos apartamos, huimos, corremos desesperadamente del pecado de la lujuria. Que Dios te bendiga. Gracias por haber acompañado en este audio. Si crees que es de valor y de importancia, compártelo con otros y pues iniciemos un periodo de cambio donde cerremos la puerta a este espíritu tan fuerte y poderoso que día a día gana más terreno en el mundo y sobre todo, lo más doloroso, en el corazón de la iglesia, en el corazón de ministros, de siervos y siervas que sirven al Señor, pero por no tener el conocimiento y la valentía, quieren resistir al pecado, pero definitivamente terminan cayendo en él. Que Dios te bendiga. El pastor Andrés Bolaños te acompañó en este audio. Gracias por estar con nosotros.